Nuevamente damos gracias a nuestro Dios, sean todos bienvenidos. Vamos a seguir estudiando las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento, el último libro de la palabra de nuestro Dios. Allí, en el libro del Apocalipsis, el apóstol Juan, capítulo 15 y el verso 3 en adelante dice: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Allí entonces la palabra de nuestro Dios nos está diciendo en el Apocalipsis que el Señor Jesús, Rey de los santos, miramos entonces que Él es Rey de los santos, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recordemos que aquí en la cuenta cruz del Calvario fue el Rey de los judíos, pero Él fue el Rey rechazado, ¿sí? Entonces nos dice que Él va a venir a reinar sobre las naciones, porque Él aquí se sentará como el hijo de David, heredero del trono, allí 1000 años. Entonces estamos esperando esos 1000 años que están por llegar para darle cumplimiento allá a las Escrituras, porque Él viene para venir a cumplir sus propósitos. Entonces aquí vemos que Él en un principio también es el Padre allí guiando a los hijos de Israel en el Antiguo Testamento, pero también vemos que Él vino como el Hijo allí en la cuenta cruz del Calvario, y también se vino a través de la iglesia con el Espíritu Santo. Entonces aquí vemos la iglesia que está representando el candelero de oro, las 7 edades de la iglesia también, las 7 estrellas que están en su mano. Entonces allí Él se vino a través de las edades de la iglesia como en la forma del Espíritu Santo, sí, pero aquí vino en la cuenta cruz como el Hijo del Hombre. Entonces también sería un profeta. Entonces aquí miramos a nuestro Dios también, que fue un profeta. Entonces allí es importante porque vamos a estar mirando un poco cuáles fueron los hijos de Dios que vino allí Él a cumplir en cada tiempo, ¿sí? Entonces miramos allí un poco también del mensaje, las 70 semanas de Daniel, que es un mensaje muy especial, lo cual nos está advirtiendo del tiempo que estamos viviendo nosotros. Entonces tenemos que estar vigilando el tiempo, y a Israel, porque Israel para nosotros sería el reloj de Dios. Y dice allí en el párrafo 58 de las 70 semanas de Daniel, dice: Jesús en el Evangelio tuvo 4 títulos. Captamos eso: Hijo de David, heredero del trono; Hijo de Abraham, la dádiva real; Hijo del hombre, heredero de la tierra; Hijo de Dios, heredero de todas las cosas. La dádiva real. En el Antiguo Testamento la propiedad no podía ser retenida más de 50 años. Esta no podía aniquilarse del dueño original por más de 50 años, y en el día 50 Él pagó el precio, en el día 50 la redención y el poder que pertenecían a la iglesia, que fue perdido en el huerto del Edén, fue otra vez redimido y enviado a nosotros a través del bautismo del Espíritu Santo en el día 50. Entonces allí está también representando en la semana de Daniel, Él mostrándonos que después de su crucifixión, muerte, sepultura y resurrección, entonces Él se vino a los 50 días para darle cumplimiento también a la promesa de que traería el Espíritu Santo. Entonces para nosotros hoy es muy importante el Espíritu Santo, porque Él sería el sello de Dios que nos sellaría hasta el día de vuestra redención. Entonces allí está la forma de Dios en la forma del Espíritu Santo, el Hijo de Dios. Él vino allí como el Hijo de Dios, aquí a través del candelero. Entonces miramos también un poco el mensaje, el juicio, y en el párrafo 66 en adelante dice, leemos aquí en Lucas el capítulo 17 y el verso 30, Jesús hablando: así como fue en los días de Sodoma, así será cuando el Hijo del Hombre sea revelado. Entonces hay algo muy importante, porque el Hijo del Hombre tendría que volver a venir para ser revelado, porque Él así lo anunció en Mateo: cuando Él esté siendo revelado, quiero presentarles esto solo por unos minutos. Si ustedes me soportan ahora solo por unos minutos más, sean muy reverentes, solo por unos minutos,
Fíjense, Jesús tuvo tres nombres: Hijo del Hombre, Hijo de David, Hijo de Dios. Él tuvo tres nombres. Todos son la misma persona, pero con tres nombres. Así como Padre, Hijo, Espíritu Santo, todos el mismo Dios, tres atributos. Al igual que yo, mi esposa me llama esposo, mis hijos no tienen relación conmigo con el nombre de esposo, yo soy el papá de ellos. Mi nietecito sentado allá no tiene ninguna relación conmigo con el nombre de papá, ni tampoco con el nombre de esposo. Él es mi nieto y todo es la misma persona. Y vemos que cuando vino Jesús y trató de revelarse como Hijo del Hombre, cáptenlo, cuando Él se reveló y se hizo llamar constantemente el Hijo del Hombre, Israel estaba cegado. Ellos no sabían nada del significado del Hijo del Hombre, sino que decían Hijo de David, como cuando Bartimeo el ciego corrió y lo reconoció. David significaba rey. Recuerden, Hijo del Hombre, Hijo de David, Hijo de Dios, el cual era Señor. Este judío recibió lo que le pidió porque vino a él en el nombre del Hijo de David, el rey. Él no era Salvador, pero era rey. Entonces ahí miramos a Bartimeo el ciego, que vino ante el Señor para recibir la sanidad, y ahí lo encontramos entonces en Marcos 10:46 como Bartimeo viene al Señor y él lo llama Hijo de David, ¿sí? Porque él era un judío. Entonces aquí miramos que Bartimeo, siendo un judío, Dios lo recibió y le dio la sanidad, ¿sí? Porque lo reconoció, Dios le reveló a él siendo un judío. Pero aquí miramos la mujer Sirofenicia, que ella no era una judía, ella era una gentil. Entonces vemos que esta mujer, siendo una gentil, viene a él y se presenta y le dice y le habla como Hijo de David, pero el Señor no la tiene. Entonces ahí miramos el relato bíblico en Marcos 7:24, en donde finalmente ella lo llama Señor y él como Señor, entonces ahí sí la recibe y le da lo que ella, la petición que ella le dio. Y también vemos allí los griegos que vinieron también, que querían ver al Señor Jesús. Entonces en el mensaje, el poderoso Dios develado ante vosotros. También miramos un poco de lo que fue este relato. Dice allí en el párrafo, allí en la página 9 del poderoso Dios develado, vemos en San Juan 12:20 que los griegos habían oído de él. Ahora no hay hombre que pueda oír de él, que a la vez no arda su corazón por verle, como Job y los profetas de la antigüedad. Todos querían verle. Entonces estos griegos vinieron a verle, llegaron con Felipe, el cual era de Bethsaida, y le dijeron: Señor, deseamos ver a Jesús. Los griegos querían verle, pero no podían verle porque él estaba en el templo de su humanidad. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo en sí mismo. Ahora hallamos que en esto estos griegos no lo podían ver, y noten las palabras que Jesús les expresó después. Él dijo: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. En otras palabras, ellos jamás podían verle a él en ese cambio en la máscara en que estaba entonces, porque él estaba velado en carne humana. Pero cuando este grano de trigo cayese en tierra, entonces produciría a todas las razas. Él fue enviado a los judíos desde luego en aquel tiempo, pero este grano de trigo tenía que caer. Dios, velado en carne humana, oculto de los incrédulos, pero siendo revelado a los creyentes. Allí entonces el poderoso Dios develado ante nosotros, que es importante porque el Señor aquí le está diciendo que el grano de trigo, entonces él también era el grano de trigo que tenía que caer a tierra y morir, ¿sí? Para poder, muerte, sepultura y resurrección, para poder después traer su espíritu, porque su espíritu era muy importante, ¿sí? Entonces allí ya él vendría para todos. Entonces allí los griegos querían verle a él, pero él estaba velado en un hombre. Entonces aquí es importante ver cómo Dios nos trae todo esto, porque él aquí cuando vino también en la forma del Hijo del Hombre, así como nos relata la escritura en Lucas 17:30. Entonces allí es importante ver y reconocerle a él como el Hijo del Hombre también, porque él
aquí en la escritura dice la palabra de nuestro Dios: así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y Lucas capítulo 21 y el verso 27 también nos dice allí la escritura: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Allí podemos ver los oficios de Dios y los títulos como hijos: hijo de Abraham, hijo del hombre, hijo de Dios y hijo de David. Y en el mensaje, seguimos mirando el mensaje, el párrafo 70 del juicio: pero cuando la mujer griega, la sirofenicia, se acercó en el nombre del hijo de David, él ni siquiera levantó su cabeza. Ella no tenía derecho a él bajo el nombre del hijo de David. Él no era el hijo de David para esa mujer sirofenicia, pero cuando ella dijo Señor, entonces él se volteó. Él era el Señor, ven, Señor, él era el Señor, no el hijo de David para ella. Entonces ahí miramos lo importante que es, porque recordemos que el Señor había venido solo para las ovejas perdidas de Israel. Igual así también él envió a sus discípulos, pero aquí venía esta mujer sirofenicia que era gentil, la cual dice también que fue en donde Dios operó el primer milagro en una persona gentil. Entonces allí, ahora, ¿por qué no fue reconocido él como hijo del hombre? El hijo del hombre era la revelación espiritual, un profeta. Hijo de hombre significa profeta. Ahora si abren en sus Biblias en Ezequiel, el capítulo 2 y el verso 1, ustedes verán que Ezequiel era el profeta, la palabra de Dios para ese día, y Jehová mismo lo llamó a él el hijo de hombre. Jehová lo llamó a él un hombre, el hijo de hombre, así como Jesús se reveló a sí mismo como hijo del hombre, que era la palabra prometida de esa hora siendo manifestada, el mismo Dios, el Dios del tiempo de Ezequiel, el Dios del tiempo de Jesús, hijo del hombre. Él no era, en ese momento, él era el hijo del hombre porque había venido a revelarse a Israel como un profeta y ellos lo rechazaron. Y esa era la profecía con la cual ellos debían recibirle en el nombre del hijo del hombre, un profeta, porque estaba de acuerdo a la palabra en Deuteronomio 18:15: Jehová tu Dios levantará un profeta como yo. Y cuando él vino, se identificó a sí mismo en su ministerio como un hombre, no un hijo de Dios, hijo del hombre. Dios es un espíritu y él se reveló como hijo del hombre, lo que él declaraba ser, pero ellos estaban cegados y no pudieron verlo. Pero ahora él se revela a los gentiles y ahora es el hijo de Dios, el cual es el Espíritu Santo. Ahora Jesús dijo cómo fue en los días del hijo del hombre. Entonces ahí miramos lo importante que es las escrituras y el mensaje, porque todo conecta con todo esto lo que es la palabra de Dios. Y ahí vemos entonces que aquí al final de las edades de la iglesia vendría entonces de nuevo el hijo del hombre, así como nos dice aquí Lucas 17:30 y Mateo 24 también, donde el Señor vendría en la nube también de nuevo, porque ahí viene el descenso de Dios, porque el Señor mismo descendería con voz de aclamación, ¿sí?, para revelarnos un mensaje, porque Él vendría en esos pasos, ¿sí?, como el hijo del hombre, también para, con una voz de aclamación, una voz de arcángel y una trompeta de Dios al final, para subirnos aquí en el rapto. Entonces aquí está el rapto, o el arrebatamiento. Recordemos que el rapto es el evento pues más importante para nosotros hoy, porque allí también viene la resurrección, y viene también después de que la iglesia Él la sube en el rapto, entonces viene la gran tribulación. Ahí donde viene que en las escrituras también, para darle cumplimiento en Apocalipsis capítulo 20, para venir al final, el Señor Jesús en Apocalipsis 19, Él ya vuelve después de 3 años y medio, después de la gran tribulación, vuelve para venir a reinar como rey en el heredero del trono, según allí nos dice la palabra de nuestro Dios. Entonces dice Apocalipsis 19 y el verso 6 dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Entonces allí ya viene Él a reinar con sus fieles, con su iglesia. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones
justa de los santos. Ahí está entonces la cena de la boda del Cordero y el Señor viniendo ya nuevamente para asentarse en el trono de David, ¿sí? Para reinar 1000 años. Entonces en Apocalipsis 20 dice, también vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces él allí viene y ata, ¿sí?, al enemigo, a Satanás, por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que hubiesen cumplido los 1000 años, y después de eso debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibían facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces aquí están los que vienen a reinar con él con 1000 años en este milenio precioso, ¿sí?, que está por venir. Y dice también, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Entonces ahí está la promesa con el Señor de reinar 1000 años con él. Allí vamos a leer otras escrituras también que están atrás en el Antiguo Testamento por Isaías, que es el que mira el reinado del Mesías, y también vio al Mesías aquí cuando vino la cuenta cruz. Entonces Isaías 11:9 dice, no habrá mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Entonces allí está Isaías 65 también, y dijo, allí dice, trayendo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ellos voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni harán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos, y antes que clamen responderé yo, mientras aún hablan yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dice Jehová. Algunas escrituras de lo que será este reinado precioso con el Señor. Entonces allí Isaías 11 también 6 dice, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito, se acostará el becerro y el león, y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey, con el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Entonces allí un poco de lo que son las escrituras, de lo que se dice de cuando el Mesías venga a reinar esos 1000 años. Entonces allí también Isaías capítulo 2 dice, lo que vio Isaías hijo de Amós acerca de Judá y de Jerusalén acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será saltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, y responderá a muchos pueblos, y volverán sus espaldas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Entonces un poco allí de lo que es las escrituras que nos hablan de este reinado milenial que será en paz, en donde el Señor Jesús también
reinará con vara de hierro sobre la nación. Entonces allí vamos a seguir hablando un poco más acerca de lo que es todo esto de el Señor Jesús haciendo todos estos oficios como hijo, sí, porque Él es la simiente real de Abraham, Él es todo esto y mucho más. Entonces vamos a seguir estudiando un poco más acerca de todo esto. El Señor Jesucristo les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes.